Déjeme decirle algo, y es que todo lo que nosotros vemos y vivimos en la tierra tiene que ver con la adoración. La adoración. Recuerde que Dios hizo una criatura, Luzbel, que ahora se llama Satanás o el diablo, el acusador, el engañador, el usurpador. Una criatura que Dios hizo, pero se sintió en un momento poderoso porque Dios le dio autoridad sobre la tercera parte de los ángeles. Se sintió hermoso, se sintió que él podía sentarse en el lugar del Creador, siendo una criatura. Su corazón se dañó y quiso buscar la adoración. Hizo caer la tercera parte de los ángeles para que le siguieran, utilizando la estrategia que utiliza en estos tiempos, y es el engaño. El engaño. Por eso la palabra dice que el Dios de este siglo, que es Él, engaña, anda como león rugiente, buscando a quién, a qué devorar, a quién destruir, a quién dañar. Y anda buscando adoración, que lo sigan, que le hagan caso, que desobedezcan a Dios y que lo obedezcan a Él y que le den el lugar a Él que le corresponde a Dios. Usted sabe que Jesús fue tentado, dice la palabra que fue tentado en todo, pero básicamente habla de 3 tentaciones que ahí están escritas. En una de ellas dice que lo llevó a un lugar alto. Lleva a Jesús. La palabra dice que todas las cosas fueron hechas por Él, ¿y qué? Y para Él. Y nada de lo que hoy existe, nada de lo que hay, existiera sin Él. Él fue el que lo creó todo. Pero sin embargo, como estaba en la figura de hombre, Satanás lo lleva a un lugar alto y le dice: todo esto te daré. Le mostró los reinos del mundo, los poderes del mundo, las naciones del mundo. Y le dice: todo esto te daré. ¿Cómo se lo va a prometer al que lo hizo? Al dueño del universo. ¿Cómo le van a decir a usted: te voy a dar este apartamento, si el apartamento es suyo? Te voy a dar este carro, si ese carro es suyo. Él es un engañador, un usurpador. Y él dijo: todo esto te daré. ¿Qué pidió a cambio? Si postrado me adorares. ¿Qué está buscando él? Adoración. Él está diciendo: ¿para qué vas a morir en una cruz sacrificado por un mundo tan desagradecido? En un momento habló a través de Pedro y le dijo: ¿no tienes cuidado de ti? ¿Cómo vas a morir tú en una cruz? ¿Qué es más fácil, morir en una cruz o simplemente te arrodillas delante de mí y listo, y tienes todo? Y Jesús, con toda la sabiduría, autoridad y poder, lo reprendió y le dijo: no, solo a mi Padre, solo a Dios adoraré y solo a Él serviré. Yo quiero que le dé un aplauso al que vive y reina. Y Dios, la palabra no dice que Dios busca servidores. Hay un solo clasificado en la Biblia. Usted sabe que ahí usted busca en el periódico los clasificados, se vende casas, se compra casas, se vende carros. No, Dios puso un solo clasificado. Dijo: se busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él lo que quiere de nosotros es la adoración, el reconocimiento a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y qué quiere Satanás? Que nos rindamos a Él, nos humillemos. Por eso nos quiere ver arrodillados, llorándole, dándole lugar. Pero no solamente a nuestro Dios adoraremos. Así que
Esto nos sirve un poco de preámbulo para la enseñanza de hoy, que quiero hablarles directamente de la sabiduría. Busquemos la verdadera sabiduría. Si decimos la verdadera es porque hay una que no es verdadera, hay una falsa. Y es porque en nuestra naturaleza caída hemos creído que lo que está en esta tierra es lo único que hay. Y no es así. Dios quiere que nosotros miremos lo eterno. Cielo y tierra pasarán, quiere decir que esto pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Por qué no pasará? Porque la palabra es la revelación de Dios, su manifestación se dio a conocer por la palabra. Y como Él es eterno, cielo y tierra va a pasar. Su palabra nunca va a pasar. Todo pasa. Nada aquí en la tierra es para siempre. Entonces, lo que hay en la tierra no es lo único que hay. Nosotros vivimos a veces como si fuera lo único que existiera, la tierra. Y tenemos que empezar a vivir con sabiduría. Saber que estamos en la tierra, pero nuestra mirada tiene que estar en lo eterno. Pensar en la vida eterna. Ahora que hacía el comentario, un hombre con sus ojos puestos en Dios, pasando necesidades, aún enfermo, pero tenía su esperanza en el cielo. Pero un hombre que tenía sus ojos en la tierra, en acumular, en ganar amigos, traerlo con esplendidez, con banquetes, mostrarle a la gente la presunción. Dice que vestía lo más fino, en perfumado, pero con autosuficiencia, porque ahí Dios no era necesario. Siempre repito aquel que dijo: Dios mío, dame plata que el resto lo compro yo. No necesito más después de ti. Pero la salud no la compra el dinero. Podemos comprar un excelente colchón, una excelente cama, pero no el sueño. Algunos tienen una gran cama maravillosa, pero tienen que tomar algo para poder dormir y conciliar el sueño. Hay veces que necesitan comprar los amigos para poder sentirse bien y tenerlos cerca. Pero se acaba el dinero y se acaban los amigos también. Y aquel hombre terminó en un lugar de tormento. Estoy hablando de Lucas 16. Cuando abre los ojos verdaderamente, se da cuenta que ya no está en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Entonces vamos y busquemos la verdadera sabiduría. Hay oportunidad en Dios. La palabra dice que en Él está la sabiduría. En Él está el conocimiento, porque no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. Podemos ser muy inteligentes, podemos estudiar mucho, podemos tener y alcanzar doctorados y tener todos los diplomas en la pared, pero cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, eso no nos va a servir de nada. No nos sirve de nada. Solo lo que tenemos en nuestro corazón, que es a Jesucristo, es la garantía para nosotros llegar al cielo. Y Dios quiere que mientras vivamos aquí, vivamos con sabiduría, y Él nos da la inteligencia y nos aprendemos todos los versículos. Pero la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Es la práctica de lo que se conoce. Lo que conocemos nos lleva a nosotros a hacer, pero no solamente conocer y hacer, sino ser. Descuidamos mucho nuestro hombre interior. Nos dedicamos a aprender y aprender conocimiento y hacemos y hacemos y hacemos, pero olvidamos el ser, que es lo que verdaderamente le interesa al Señor. La sabiduría es lo contrario a la necedad. Hay un hombre en la Biblia que nos enseña muy claro lo que es ser necio. Y es un hombre llamado Nabal, pero no
voy a profundizar de él. Pero también dice la palabra que era un hombre rico, era un millonario en aquella época. Tenía una mujer muy hermosa, pero no valoró su esposa. La tenía como una esclava, como un florero más en la casa. Y dice la palabra que sus hombres estaban por allá con unas ovejas, y sus ovejas estaban en peligro, estaban en un lugar donde no tenían pasto, no tenían agua. Pero se encuentra con David y sus hombres, y David lo ayuda a sus pastores con sus ovejas, les dan el alimento, les consiguen agua y se salvan sus ovejas. Y él manda el mensaje, le dice: díganle a su amo, a Nabal, que vamos a pasar por allá nosotros, que cuando pasemos pues que nos haga un presente, nos atienda, nos dé algo de comer y nosotros seguimos. Y le llega el mensaje a él y él dice: ¿y quién es David? ¿Quién le dijo que me ayudara? Yo no le mandé a que me ayudara. Yo no he visto gente así que dice: bueno, ¿yo acaso te pedí el favor? Yo te dije que lo hiciera. Eso es ser necio, porque el necio es desagradecido. El sabio es agradecido con Dios y con la gente. Ser agradecido es ser sabio. El agradecimiento se demuestra más que con palabras. Y dice la palabra que como los chismes corren rápido, se enteró David que aquel hombre desagradecido había dicho eso. Usted no sabe que eso corre más que un huracán, eso corre, chisme. Alcanza rápido. David se enojó y no tenía cualquiera, tenía 400 hombres y le dijo: voy a matar a ese hombre necio y a su familia, porque las consecuencias del necio afectan a la familia. Pero es tan rápido que también se enteró la esposa que venía David con sus hombres a matarle. Y dice la palabra que este hombre estaba borracho, el necio estaba borracho, porque tenía su mirada siempre en los placeres, en aparentar, en presumir, en querer ganar gente, amigos con lo que tiene. Y la mujer muy sabia se fue y cogió en unos animales, montó y dice que llevó unas ofrendas, alimentos y se fue al encuentro antes de que llegaran aquellos hombres y le dijo: perdona a mi esposo porque es un necio, es un desagradecido, perdónalo. Ella lo disculpó. Qué bueno cuando la mujer sabia que edifica su casa no va a traerle problemas ni al esposo ni a los hijos que ya están grandes. Maneja las cosas con toda la prudencia y la sabiduría para evitar una tragedia. Qué importante es la sabiduría. Y David dijo: está bien. Y esa mujer era hermosa, dice la palabra. No me voy a ensuciar mis manos, gracias a Dios, con sangre. Gracias, y recibió el presente. Pero ella se fue y al siguiente día le dijo al esposo: por estar borracho, por ser desagradecido, por ser un necio, nos iban a matar a todos. Y la historia va un poco más, pero en pocas palabras, el mismo susto lo mató. El hombre murió, el necio murió, y tenía plata, pero murió. ¿Y sabe qué pasa en la historia? Que aquella mujer hermosa, menospreciada, se casa con David, y David es el rey que Dios tenía. Se casó con un rey y se murió el necio. La mujer debió ser feliz en la vida. Qué importante es ser sabio. Y qué bueno reconocer que la necedad hace daño. Porque el necio siempre cree que tiene la razón. Siempre cree que está en lo correcto. Siempre cree que tiene la única verdad. El necio no acepta consejos. Mientras que la palabra dice que en la multitud de consejos hay ¿qué? Sabiduría. Porque puedes mirar, puedes discernir, puedes meditar en los consejos y tomar una buena decisión. El necio se cree listo. Hay una historia, usted recuerda, el profeta le van a llevar unos presentes porque le dice allá a aquel hombre: Dios te va a sanar, pero tienes que entrar 7 veces al Jordán.
Cuando él es sano, él dice, bueno, aquí te tengo un presente, te tengo un detalle, te tengo oro, te tengo unos regalos, porque tú, gracias a ti, yo soy sano. Y él le dijo, no, no fui yo, tranquilo, llévate tu ofrenda, no me interesa. Pero el siervo de él dijo, uy, ¿cómo así? Mi amo está loco, ¿cómo? Oro, plata, no señor. Y alcanzó por allá al señor cuando se iba y le dijo, no, ya mi amo cambió de parecer, que le mandes el presente, que le mandes lo que le... Ah, bueno, listo, agradecido. Y él viene, él se creyó listo y lo esconde, nadie me vio. Y cuando llega el amo le dijo, ¿de dónde vienes? No, ya Dios me reveló lo que tú hiciste. Y como actuaste neciamente, la lepra que tenía aquel hombre se te pegará a ti. Y así fue. Se creyó listo, se creyó más listo que Dios. El necio se cree listo, pero termina siendo más tonto. El necio es terco, está trancado y cerrado por dentro y botó las llaves. No, eso no lo convence nadie. Terco en su posición y es obstinado. Es por ahí y es por ahí. Ya yo dije que es por ahí y le están diciendo y no escucha argumentos, no escucha consejos. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien así? Todos dicen que sí, pero no estamos evaluando nosotros. El necio no medita las consecuencias, actúa alocadamente. Actúa alocadamente. El necio muchas veces actúa por el dolor que siente en el momento, por la emoción o por el sentimiento que siente en el momento, pero no mira las consecuencias de su actuación. ¿Y cuántos de pronto se enojan y actúan neciamente? No, yo me voy para donde mi mamá y me voy. No mira las consecuencias. El jefe le regaña y yo me voy de aquí, este no es el único trabajo y a mí nadie me manda y se va. Y después ore por mí, tengo 13 años sin trabajo, pastor. ¿Qué? Sí, pero fuiste necio, no te sujetaste, no respetaste, no valoraste, no fuiste agradecido, saliste rápidamente, neciamente por la emoción, por el dolor. Por eso dice la palabra, la mujer sabia edifica, construye su hogar, mas la necia con sus manos lo destruye. Esa es la diferencia entre construir, que es sabio, y destruir, que es necio. El necio destruye. Y como dije ahora, no es agradecido. Es humilde. La humildad no se debe confundir con debilidad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es de apariencia. La humildad no está en la ropa. Eso no tiene nada que ver. La humildad no está en lo que tenemos en el bolsillo. No, Señor. Porque hay gente que es muy pobre y no es humilde. Es orgulloso. Entonces Dios nos pone a meditar en esta mañana, amados. Y saber que la sabiduría, pues hice una referencia de lo necio y dije que es totalmente diferente a la sabiduría. Y es para poder tener una claridad entonces qué es un necio y qué es un sabio. Y la sabiduría puede venir de dos fuentes. Una es del mundo y la otra de Dios. El creyente tiene que buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría de Dios me lleva a una transformación. Debo ser consciente de que ahora estoy en el reino de los cielos, que estoy en el reino de Dios, que Dios es quien gobierna a mí. Si Dios me gobierna, yo empiezo a someterme a lo que Dios dice. Eso es sabiduría y me lleva a una transformación para que todo en mi entorno empiece a cambiar y las cosas se den de una manera diferente. Entonces la sabiduría de Dios no es solamente conocimiento. La sabiduría de Dios no es solamente tener respuesta a los problemas, porque la sabiduría que nos da el mundo es ese, un conocimiento para saber encontrar soluciones
a los problemas y eso no está malo. Pero todo se queda aquí en la tierra. La sabiduría del mundo es corta. Solamente busca solucionar los problemas de la vida, pero no me lleva a mí a dar un paso a la vida eterna. Recuerde que es más allá. Decía en un principio que no es solamente lo que hay aquí en la tierra lo único que me va a servir, sino en lo eterno. Pero vamos a la palabra del libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Mire, se preguntó él mismo y él mismo se respondió: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremendo. ¿Quién tiene el control de su vida? Ninguno. Ninguno. No, yo esta plata que tengo, yo mañana me voy para Europa. No sabe si mañana amanece. Pero ya engañó, ya estafó, ya se echó de enemigos toda la familia porque se quedó con la herencia. Y después, ¿quién se queda con lo que tiene? Eso nos debe hacer meditar a nosotros en estos tiempos. Del verso 16 al 19, dice la palabra que él se habló a sí mismo y se respondió a sí mismo. ¿Qué haré? Y después dice: ya sé qué haré. Esto haré. ¿Intervino Dios ahí? ¿Le consultó a Dios? No. Se aferró de su conocimiento y la palabra dice que no te apoyes en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Él no le dijo: Señor, ¿cuál será tu voluntad? Porque la sabiduría nos enseña a nosotros la humildad y nos enseña a ser generosos. El hombre y la mujer generosos son sabios. Y la palabra dice que al pobre da, a Dios le presta. Es una inversión. Mas el necio quiere acumular para sí sus riquezas y no es generoso. No le importa lo que sucede a su alrededor, creyendo que la vida esta es todo lo que hay y no se le va a acabar la vida y que va a tener. Esto fue lo que este hombre pensó. Mire lo que él pensaba. Dice: diré a mi alma. Él mismo se hablaba. Es maravilloso ver a este hombre cómo se hablaba a sí mismo. Su alma, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Tenía el control de su tiempo, de no se iba a enfermar ni iba a pasar nada porque tenía plata. Repósate, come, bebe. Tú tranquilo, relájate. Este hombre estaba seguro en una hamaca. Estoy seguro, estaba allá rascándose la barriga y dijo: esto sí es vida.
tengo el control de todo, soy autosuficiente. ¿Para qué Dios? ¿Para qué quiero a Dios en mi vida si ya lo tengo todo? Amados, Dios no quiere que nosotros seamos autosuficientes. El hombre sabio es dependiente de Dios. Aunque tenga mucho dinero, es dependiente de Dios todos los días, todos los días, todos los días, porque sabe que Job perdió sus riquezas en un día. Él mismo dice en tu palabra, no te afanes por hacerte rico, detente, dice la Biblia. Pondrás tus ojos, tus manos sobre la riqueza haciendo nada, porque Job la perdió en un día. Pero debemos asegurar nuestros bienes y nuestra familia en Dios. El mismo Dios le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tenía para él mismo todo listo y tenía el control y planeó para muchos años, pero Dios le dijo, necio, hoy mismo te vas a morir. Nadie tiene el control de su vida. Y si es así, tengo que mirar cómo es mi conducta hacia Dios, cómo es mi búsqueda hacia Dios y cómo es mi comportamiento hacia los demás. Porque entonces esperar que ya cuando se vaya a morir, entonces que va a pedir perdón. Mientras tanto era peor que el diablo. Y Dios no quiere que eso sea así. El necio solo piensa en lo terrenal. Este hombre solamente pensaba en que iba a hacer sus bodegas, sus graneros mucho más grandes, que los iba a llevar. El éxito no es malo. El problema es no tener en cuenta a Dios. Indudablemente este era un hombre exitoso. Administró muy bien las cosas, porque dice que un hombre, dice la palabra, que había producido mucho. Y lógicamente él piensa en que hay que hacerlo. Es que no es malo. Pero el necio es egoísta, él solo pensó en él. Ahí ni siquiera habla de su esposa, ni de sus hijos, ni de su familia, ni del reino. Solo pensó en él. Y el necio es egoísta. Y está pensando solamente en la avaricia, que es tener y tener. Pero mira, a mí me gusta mucho la pregunta que le dice. Y dice, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Hay gente que pelea con sus hermanos, no se hablan por el mismo dinero, por la herencia. Pero eso se lo irán a llevar, les quedará para toda la vida. Toda la vida va a quedar el recuerdo y la pelea de generación en generación por lo que se hizo, pero el dinero se acaba y nadie se lo lleva. Nadie va al cielo con riquezas. Nadie va al cielo con riquezas. Ni hay entierro con trasteo, ninguno. Todos van en lo mismo. Y la ropa que le ponen, que queda ahí, se deshace dentro del cajón. Y si lo creman, más rápido desaparece. No nos llevamos nada. Entonces, ¿por qué vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, haciendo riquezas? Escuchaba a alguien decir, bueno, la mejor riqueza que le podemos dejar nosotros a nuestros hijos, la herencia, se llama Jesucristo, la salvación, el amor al Señor. Llevarles a que sean profesionales y puedan alcanzar sus propios logros. Pero él decía, nos afanamos por dejarles riquezas que terminan dividiéndolos, haciéndolos pelear, en vez de enseñarles a que ellos busquen lo propio, así como lo hicimos nosotros. Dios nos da a nosotros la sabiduría para administrar bien las cosas, pero nunca nos podemos alejar de Dios. El necio le da la espalda a Dios. Dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando usted dice, yo no hago caso, yo no hago eso, está diciendo, aquí no hay Dios, Dios no manda, Dios no existe en mi vida, aquí el que mando soy yo. Y Dios dice, un día tendremos que darle cuentas a Él, entonces debemos ser sabios, ¿verdad?
Hay una sabiduría que es terrenal y una sabiduría que viene de los cielos. Miremos el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está diciendo quién es sabio y entendido, que lo demuestre en mansedumbre. Siguiente versículo. Perdón, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire que la sabiduría de Dios es totalmente diferente. La sabiduría del mundo está basada en la experiencia. Nosotros decimos, y es muy cierto, ¿verdad?, que la experiencia hacia el maestro. Es muy cierto. En el arte, no es solamente que el conocimiento o la educación nos dé a nosotros la sabiduría, pero nos da una sabiduría terrenal, porque está basada en lo que conoce. Y hay algo que hay en nosotros y es una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza está contaminada de egoísmo. El Señor cuenta esta parábola precisamente porque llega un hermano y le dice, un hombre le dice: ¿por qué no hablas con mi hermano para que parta la herencia conmigo? Y Dios dijo: ¿y quién me mandó a mí como juez? Yo no soy juez de nadie. Ahora, hay cosas que usted tiene que manejarlas en su hogar. Hay decisiones que usted tiene que aprender a tomarlas sabiamente en su vida y en su familia. No podemos ser tan irresponsables de involucrar a otro para que nos solucione o tome decisiones por nosotros. Hay gente que dice: me voy de mi trabajo, no me voy de mi trabajo, renuncio o no. Si usted me dice que renuncie, yo renuncio. No, pero es que es tu trabajo, no es mío. Te puedo dar un consejo, pero la decisión es tuya. Pero si usted me dice que al sinvergüenza ese lo ha hecho de la casa, yo lo he hecho. Dígame que lo ha hecho, pastor, y yo lo he hecho. No, yo no voy a trabajar por ti ni te voy a alimentar. Yo no lo eches. Hay decisiones que son suyas, no son mías. Quería involucrar a Jesús y él no vino a ser juez en eso y a convencer al otro, y Jesús se dio cuenta que lo que había era avaricia en él. Quería más de la herencia. Y él le dijo: te voy a contar una parábola para que no estés en avaricia. Él descubrió el corazón. Porque si no tenemos el discernimiento, terminamos involucrados en un problema que no nos corresponde a nosotros y nos ganamos un enemigo. Porque la gente acomoda las cosas a su manera para hacernos involucrar a nosotros en problemas que no nos corresponden. En Santiago 1.5 dice algo maravilloso. Santiago 1.5 dice el Señor: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué a veces actuamos alocadamente como necios? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Porque no involucramos a Dios.
para que nos dé la sabiduría para poder tomar la decisión. Él dice que Él la da abundantemente y no nos va a reprochar. Es que ahora es que vienes a mí, ya fuiste allá, ya tienes problemas. No, no, Dios no reprocha nada. Simplemente diga: Señor, me falta sabiduría. Soy muy inteligente, tengo mucho conocimiento, pero solo basta que hable cuando ya hay problemas. Porque decimos lo que no debemos decir. Y la palabra dice: el hombre prudente calla. Y la prudencia es algo que adorna al sabio. Yo no he escuchado decir: no, pero es que yo lo que pienso solo digo. No, yo soy así. Tú eres así, terminas metida en problemas y en necedades y en cosas que no te convienen. Mientras tanto, el hombre prudente calla. No, y escucho decir mucho: no, y es que a mí me gusta, yo digo las cosas es de frente. Pero dile tú que está mal peinada y se ofende. No le gusta que le digan de frente las cosas. Generalmente es así. La gente que dice que habla claro, no le gusta que le hablen claro. Porque son orgullosos y el orgullo es necedad. ¿Por qué se ríe usted? Vamos a mandar a poner unos espejos frente a cada silla para que cada quien se mire. Y aquel hombre quiere involucrar a Jesús y Jesús le dijo: no, Señor, debes aprender la sabiduría, no me involucres a mí y hay avaricia en tu corazón. Entonces, amados, Dios nos manda, ahorita leíamos en Santiago 1:5, a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Mire que el origen no es la tierra, el origen no es el conocimiento, el origen no es la experiencia. Ahora, eso sirve aquí en la tierra, no estoy diciendo que no. Esa es una buena sabiduría, pero es limitada y no me conecta con la eternidad, que es la sabiduría del Señor. Y aún dice que es terrenal, que es diabólica, que es animal, porque muchas veces esa sabiduría no razona como debe ser, sino actúa muchas veces por impulso, por emociones, por pensamientos, por sentimientos. Y Dios quiere que entremos en la sabiduría de Él. En el versículo 17 dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Él sí se preguntó, pero no le preguntó a Dios. Y lo hizo. Está bien, pero no le dio resultados. Desagradó a Dios el hecho de que no lo tuvo en cuenta. No le preguntó a Dios: ¿cómo quieres que haga? Mostró su avaricia, mostró su egoísmo. Y Dios le dijo: necio, yo soy el que tengo el control. No, tú eres el que tiene el control. Hoy mismo vas a morir. Yo imagino que ese se murió pero del susto. ¿Cierto? Que le digan a usted así como a Nabal. A Nabal le dijeron: venía a matarte. Y estaba borracho. Y se murió él inmediatamente. Quiere decir que el necio no tiene control de sus cosas. Amados, la sabiduría de Dios nos lleva a la transformación. La sabiduría de Dios nos lleva a nosotros a ver nuestros propios errores. Ver nuestros propios errores es sabiduría. Ocultar nuestros propios errores es necedad. No es lo mismo barrer y recoger la basura o la tierra y echarla que cuando viene la visita a barrer y meterla debajo de los muebles. No es lo mismo. Eso hacemos nosotros cuando no reconocemos nuestros errores. También la sabiduría nos enseña la necesidad de Dios. Necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. En todos los aspectos de nuestras vidas. En todo lo que emprendamos. Él dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En mi trabajo, Señor, voy a hacer esto, pongo esto delante de mí. Tengo esta reunión, Señor, la coloco delante de ti. Voy a hacer este negocio, Señor, lo coloco delante de ti. Voy a tomar una decisión. Hay un problema familiar. Orar primero y colocarlo en las manos del Señor para que nos dé la sabiduría abundantemente y sin reproche.
Y sobre todo, que aquel hombre, cuando tuvo éxito, fue egoísta, actuó neciamente. En cambio, la sabiduría nos enseña a ser humildes en el éxito. Porque el éxito en sí no es malo. Abraham fue uno de los hombres más ricos. Y vemos en la Biblia hombres muy ricos. Y eso no es pecado. Pero Dios estaba por encima de sus riquezas. No pusieron sus riquezas por encima de Dios. No fueron egoístas. La palabra dice que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Tenía que dejar su seguridad, porque su padre Taret era rico, era mucho más rico que él. Y él vivía, y las riquezas en cierta manera dan seguridad, pero es una seguridad aparente. Este hombre estaba seguro y dijo: no, ya yo puedo comer, beber, hacer todo muchos años. Eso da una seguridad temporal. Pero Dios nos da una seguridad eterna, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y Él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recoge. En Él tengo mi seguridad. Y es lo primero que le dice a Abraham: suelta tu seguridad, suelta tu confianza, porque Taret, tu padre, te estanca. Porque estás allí creyendo que tienes todo y que es lo mejor. Y Dios le dice: no, suelta todo eso, porque lo mejor te lo tengo yo. Y Dios no fue escaso. El Señor le dio riquezas a él y a su parentela, porque ese es Dios. Entonces Dios, cuando nos da esa sabiduría, nos enseña a ser humildes, mansos y generosos, a pesar del éxito que podamos tener. Siempre digo, aunque nuestra posición suba, crezca, nuestra condición de humildad no debe cambiar. Depender de Dios y confiar solamente en Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3:15, para los que están tomando nota, y ya voy a terminar. Le está diciendo a Timoteo, Pablo le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo las aprendió Timoteo? Desde niño se las enseñó su madre, su abuela, y dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amado, la palabra nos da sabiduría a nosotros, pero no solamente para la sabiduría terrenal, nos lleva para la salvación, porque el sabio comprende su necesidad de Dios, sabe que sin Dios no puede vivir, aunque tenga todos los bienes materiales de este mundo. Recuerde lo que dice el Señor Jesús, le dijo allá a aquel hombre en Lucas 12:15, le dijo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. A veces creemos que la vida es la abundancia de bienes que poseo. Que si no tengo el carro, no tengo la casa, no tengo la finca, no soy nada. O si tengo todo eso, entonces sí verdaderamente tengo un propósito en esta vida y soy algo. Y Dios dice: no, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No consiste en eso, porque todo eso se acaba. La vida del hombre consiste en reconocer a Jesucristo como su Salvador y su Señor, y adorar solamente al único Dios verdadero, y que podamos honrarlos, como dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes. Honrar al Señor para poder llegar. Amados, también debemos rodearnos de personas sabias. Proverbios 13:20. Rodéese de personas sabias, porque eso es como la miel se pega.
y sabe que lo malo se pega más todavía. Dice la palabra, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí es donde proviene ese proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Al borracho le dice, dime con quién bebes y te diré quién paga. ¿Con quién se junta? ¿Con quién se junta? Generalmente nos juntamos con gente que se identifiquen con nosotros. Pero es sabio buscar gente que me lleven a mirar el mundo de una manera diferente. Gente que me fortalezca en fe. Gente que me añada a mí y no que me reste. No buscar los necios porque terminaremos quebrantados, porque no tendrán en cuenta a nadie. El necio te da el consejo del mundo. No seas boba, dale con el sartén en la cabeza. No le cocine. Y todas esas cosas que no le dieron resultado a ellos, se lo aconsejan. Pero hay que ir a la sabiduría de Dios. Buscar el conocimiento y el consejo de Dios para que las cosas den y buscar una buena compañía. El que anda con sabios, sabio será. Ahí tenemos que mirar con quién andamos. Qué lucha nosotros, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y qué lucha con los jóvenes de estos tiempos, que no le hacemos caso a los padres, nos dicen a nosotros y al final los padres tienen la razón. Cuando aquella mamá que tiene lo que dicen el sexto sentido, en realidad lo que tiene es discernimiento de Dios. No sé qué es, pero ese amigo tuyo no me pasa, no me gusta. Esa muchachita tiene algo, pero no sé qué algo, nunca lo pueden interpretar, pero de que tiene algo, tiene algo. Y ese algo sale después. Porque en el momento del noviazgo todo el mundo muestra su mejor cara. Ya después en la convivencia es que se conoce el carácter. Que es irresponsable, flojo, tramposo. Entonces hay que juntarse con sabios, ¿verdad? Amados, la sabiduría es el mejor don que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Si Dios permite, el otro domingo hablamos ya de la sabiduría, pero de una manera diferente. Es hoy la comparación entre el necio y el sabio. Y escoger y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Porque no es solamente, dice Romanos 8:18, quiero dejarle ese versículo, que a usted le quede en su mente, que la vida no consiste solamente en lo que vemos. El enemigo nos dice, esto es lo que hay. A Jesús le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo, no hay más que esto, porque hay algo hermoso, que este estará al lado del Padre para siempre. En Juan 17 lo dice. Usted puede leer Juan 17. Jesús le dice al Padre, he acabado tu obra, ya he hecho todo. Y quiero que me glorifiques a mí, quiero que me exaltes a mí, con esa gloria que tuve en un principio cuando estaba contigo. El anhelo más grande de Cristo era estar con su Padre. El anhelo más grande de Cristo y su gloria era estar al lado de su Padre. Él no quería los reinos de este mundo porque Él mismo los hizo. El gozo más grande era estar al lado de su Padre. Ese debe ser nuestro gozo. Las casas se acaban, se caen con el tiempo. Los carros se deprecian todos los días. Hoy lo compramos 100 millones, ya mañana valen 90 y después así. Todo esto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que obedece a Dios, el que vive con sabiduría, el que deja la necedad, permanecerá para siempre. Y termino diciendo, dice la palabra, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire que todo aquí es temporal, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que estemos sufriendo ahora, todo lo que estemos padeciendo, así como las riquezas se acaban, también todo eso se acabará
un día no estará así. Aún la palabra dice que no para siempre estará caído al justo, pero nada de lo que tú estás viviendo ahora, nada de lo que estás sufriendo, nada de la injusticia que están haciendo contigo será grande como la gloria que se va a manifestar, la respuesta del Dios de los cielos sobre los sabios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana.